tengo un modelo para hacer por computación, pero no le veo, bueno, a ver, veremos más adelante. Normalmente hacemos los métodos manuales, o sea, el procedimiento manual, porque nos ubicamos mucho mejor qué es lo que queremos, etcétera, porque la modelación en computadoras es directamente ir apretando unas teclas y lo que salga ahí definen, pero hay que tener algunos criterios, por eso es que seguimos todavía con métodos manuales, pero vuelvo a repetir, hay modelos en computadora, yo tengo uno, pero a veces, bueno, no, ahorita, por ejemplo, en proyectos de ingeniería de tráfico, no he estado haciendo últimamente sobre semáforos, ¿no? O sea, hace tiempo hacía sobre semáforos, pero últimamente no. Más estoy dedicado a dueño de una empresa y hacen supervisiones, la gente que trabaja conmigo, ¿no? Bueno, el ingeniero de tránsito necesita conocer los principios básicos que la sustentan. Eso es importante, o sea, por eso es que yo siempre insisto en que si no conoces los criterios, por ejemplo, cuáles son el ciclo, hasta cuánto puede valer, etcétera, no estaría bien, ¿no? O sea, por ejemplo, si no tienes conocimientos de las cosas básicas sobre semáforos, entonces no es lo mismo que aplicar directamente un modelo de computadores, ¿no? ¿Qué más dice? Está queriendo comentar un poco. En ausencia de este conocimiento, el ingeniero se verá en una posición relegada para poder interpretar correctamente los resultados y adoptarlos a las condiciones reales actuales de campo. O sea, por ejemplo, dice actuales de campo, quiere decir que los semáforos se hacen estos estudios en una situación real. O sea, que tiene que haber una vía, tiene que haber tráfico, y ahí vamos a colocar, en base a los requisitos que vimos en la anterior clase, si cumplen con eso, la mayoría de esos requisitos, por lo menos yo podría decir así, aunque en el libro dice 80% que debe cumplir de todos los requisitos, entonces se justifica la instalación de un semáforo. Pero yo he tenido oportunidad de ver de algunos de sus compañeros de hace un año atrás que me han presentado un proyecto de grado donde hacían la distribución de tiempos del semáforo de aquí a 15 años, de aquí a 10 años, de aquí a 8 años, así han hecho. Y ahí está la falta de conocimiento, porque no se hace de la instalación de semáforos de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, no. Se hace para una situación actual. Y aquí dice y adaptarlos a las condiciones reales, actuales de campo. O sea, eso es así. Entonces, cuando me han presentado ese proyecto, estaba aprobado por los 2 otros tutores, o sea, tribunales. Yo lo rechacé y hasta ahora no han presentado porque tienen que corregir. Ellos pensaron que era ir cambiando cada 2 años el incremento de volúmenes y listo. Pero no es así, vuelvo a repetir, y eso es un criterio que es básico, ¿no? O sea, nosotros hacemos la distribución de tiempos del semáforo sobre un volumen horario de máxima demanda. O sea, un volumen que existe, un volumen que hay en el campo, que hay una cantidad de X de vehículos livianos, pesados, buses, etcétera. Pero tiene que ser una situación real, actual, no pensando que de aquí a 5 años, ¿cómo podríamos instalar el semáforo y cuánto vamos a aumentar? No funciona así, ¿no? O sea, uno piensa que aumentando cada 5 años aumenta el volumen y seguimos con semáforos. Normalmente no es así, ¿ya? Entonces, se hace la instalación o la instalación de un semáforo, distribución de tiempos de los semáforos en base a condiciones actuales, condiciones reales. Esas condiciones reales, aquí dice condiciones reales,
pero si empezamos un poquito a interpretar, es condiciones reales en geometría de la intersección, ¿no? Generalmente los semáforos se instalan en esta intersección, generalmente. Esas condiciones reales no solamente son de la geometría de la intersección, sino de los volúmenes reales que pasan, de los volúmenes de tráfico, ¿no? O de peatones, si es que es el caso de hacer un semáforo peatonal. Bueno, en particular, dice, la modelación por computadora no es más que un ejercicio de codificación, un acto de fe ciega. La ingeniería, en lo que se refiere a la seguridad pública y a la conveniencia, requiere mucho más que eso. O sea, no es apretar dos teclas y decir, bueno, estos son los valores y listo. No es así. En una intersección, el flujo total de vehículos que llega a cada uno de sus accesos debe ser dividido en diferentes fases de movimiento, en cada uno de los cuales se efectúa un desplazamiento específico de vehículos. Ciertos movimientos reciben el derecho al uso del espacio por medio de una señal verde o de SIGA, mientras que otros son detenidos con una señal de rojo o de alto. Por ejemplo, hoy día me he enterado una cosa que yo no sabía. O sea, estaba viendo un rato un concurso de los españoles y dicen, en el Japón el color verde de los semáforos han sido modificados. ¿A qué color? Eso me sorprendió. Había sido un azul claro, o sea, un azul había sido. O sea, habían cambiado en Japón, en vez de verde, un azul. O sea, medio, yo no sabía eso, pero ahí está, les estoy comentando una cosa que, bueno, voy a investigar un poco más, pero hoy era en un concurso que preguntaron cuál color era, ¿no? Entonces ya había sido el azul, ¿ya? Bueno, tal vez ustedes también se están sorprendiendo, pero yo no tenía conocimiento de eso. En el análisis del control de intersecciones con semáforos y en los requisitos para la distribución de sus tiempos, es necesario precisar algunos términos básicos. Eso es cierto. O sea, tienes que aprender unos conceptos o parámetros de tiempo y así evitar posibles confusiones como se definen a continuación, ¿no? Entonces, muy importante es eso. Indicación de señal. Esto es el encendido de una de las luces del semáforo o una combinación de varias luces al mismo tiempo. Eso es una indicación de señal. No tiene tanta preponderancia, digamos. Es el encendido de una de las luces del semáforo o una combinación de varias luces al mismo tiempo. Este sí tiene mucha importancia, aprender. Ciclo. Ciclo o longitud de ciclo se llama. Tiempo necesario, vamos a leer con calma para tratar de entender, pero yo después voy a darle con mis palabras. Tiempo necesario, dice, es un tiempo necesario para que el disco indicador del semáforo efectúe una revolución completa. Ese es ciclo. En otras palabras, dice, es el tiempo requerido, es un tiempo requerido para una secuencia completa de todas las indicaciones de señal del semáforo. Entonces, ahora con mis palabras. Si yo, por ejemplo, ¿cómo defino el ciclo? Si empiezo a ver en una intersección el color verde del inicio, o sea, verde, después va a cambiar a amarillo, después a rojo y después va a volver al verde. Toda esa vuelta, ese es el ciclo. O sea, es una indicación de la señal que se denomina aquí completa, una secuencia completa. O sea, hasta que vuelva de nuevo a marcar lo que tú estás ahí, colocas, o sea, te fijas en una intersección verde, listo. Empieza el verde, ahí es un tiempo. Después pasa al amarillo, otro tiempo. Después pasa al rojo, otro tiempo. Y después vuelve al verde. Ese tiempo total es el ciclo. O sea, por eso se llama longitud de ciclo o ciclo. Tiempo necesario para que el disco indicador del semáforo efectúe una revolución completa.
en términos técnicos está aquí, disco del indicador del semáforo, efectúa una revolución completa. Yo les estoy diciendo, tenemos el color verde, empieza el color verde. Hasta que vuelva al color verde, todo eso, ese tiempo es el ciclo. Entonces, aquí dice, en otras palabras, es el tiempo requerido, o sea, es un tiempo que hay que calcular. Esto es un parámetro muy importante del tiempo de ciclos de semáforos. O sea, es el tiempo requerido para una secuencia completa. Eso es una secuencia completa, o sea, está cambiando en el semáforo que tú estás viendo hasta que vuelva de nuevo a marcar el del inicio. Por eso secuencia completa de todas las indicaciones de señal. Hemos dicho, de verde cambia a amarillo, después a rojo, y de nuevo vuelve a amarillo y verde, o digamos, ya, ahí es, ese es el ciclo. Este ciclo, para ir aprendiendo, mínimo, puede ser mínimo 30 segundos, o sea, no hay menos de 30 segundos en ciclo. Si por X o Z razón, calculando a través de... Hay dos métodos en el mundo que normalmente se usan, los más importantes, dos, ¿no? Uno es el método de Webster y el otro es el del manual de capacidades, que así se denomina, que está explicando en el Garvey, ¿no? Pero por el momento vamos a usar el Webster, que es el más conocido en el mundo, el método Webster. Es un científico que aproximadamente en el año 1950 parece que ha sacado su formulita de ciclo óptimo, se llama, y eso se sigue utilizando. No ha habido modificación en tantos años, ¿no? O sea, 70 años sería desde el 50 más o menos, 70 años que se sigue utilizando ese método de Webster. Yo cuando estudié tráfico me enseñaron el Webster, pero no me enseñaron como vamos a ver ahora. Ya me enseñaron que el ciclo es tanto y listo, nada más. No sé cómo se hacía, cómo se saca. O sea, la fórmula sí me mostraron ahí, pero digamos para repartir los tiempos y por fases, los tiempos de rojo, de verde, eso no me enseñaron. Eso aprendí en el exterior, ¿ya? Y ahora este libro es bastante sencillo para enseñarles esos tiempos del semáforo. Entonces ahí uno se ubica ya bien cómo se hace. Por ejemplo, si uno agarra el manual de carreteras del ABC, que el tomo que corresponde a esta parte de tráfico se llama dispositivos de control del tránsito. Así se define ese tomo. Y si uno ve, ahí van a ver el método Webster, ahí está la fórmula. Pero después explicar cómo vas a repartir las fases, cómo vas el intervalo de fase y todo eso, muy a la ligera. En cambio, este libro que ustedes tienen y que estamos viendo es muy clarito, muy sencillo para entender cómo se hace la distribución de los tiempos ya en el semáforo. Entonces ya sabemos, ciclo es una vuelta completa, ¿no? Ese ciclo, el mínimo es 30 segundos. O sea, si vemos en el centro de la ciudad las calles angostas, longitudes menos de, o sea, aproximadamente son de 100 metros los manzanos, y analizamos por la cantidad de vehículos que irían pasando, y como tenemos la otra intersección, otra calle también angosta que no tiene muchos carriles, ¿no? Entonces el mínimo es 30 segundos de ciclo óptimo. Y el máximo, no, en el libro no te dicen cuál sería el máximo, pero normalmente tenemos que tener un rango, un máximo, porque los conductores, cuando llegan a una intersección, no se van a quedar esperando 5 minutos. O sea, no, hay desespero. Entonces, el tiempo del ciclo máximo está alrededor de 120 segundos. Está alrededor, fíjense. O sea, no es que, y en su libro tampoco dice el tiempo del ciclo máximo es 120, no, sino que
Estamos nosotros de la experiencia y de lo que se sabe, que si subes más de 120, 150 segundos, por ejemplo, es ya situaciones un poco especiales. Entonces tendría que haber muchos carriles en esa vía de acceso a la intersección que te vayan, y volúmenes de tráfico, que te vayan a justificar que puedas llegar hasta 150. Normalmente es 120, o sea, 120, 130. En Cochabamba, por ejemplo, si empezamos a revisar todos los semáforos, yo he descubierto que hay un semáforo que tiene 125 o 130. ¿Y cuál es? Es en la avenida Villazón. Al empezar la avenida Villazón hacia Sacaba, donde está el ABC, las oficinas del ABC, ex Servicio Nacional de Caminos, en esa intersección está. Ahí es el que tiene mayor ciclo, o sea, 125 o 130 tiene. Si revisamos en la Blanco Galindo, el ciclo del semáforo está alrededor de 100, 110. Ahí ese es el tiempo del ciclo que se está manejando en la Blanco Galindo, ¿ya? Entonces, conclusión, el ciclo como mínimo es 30 segundos para calles angostas como el centro de la ciudad de Cochabamba, donde no hay demasiado tráfico. Podemos calcular y encontrar que es alrededor de 30 segundos. El ciclo se maneja generalmente de 5 en 5 segundos, ¿ya? O sea, hacemos con 40, podemos hacer 60, 65, 70. Normalmente así trabajamos. No trabajamos con 63 segundos. O sea, el cálculo te puede dar 63 segundos, digamos, el ciclo. Método Webster. Pero lo redondeamos a 65. Entonces, 65 segundos sería el ciclo. 70, 75. Normalmente así redondeamos, de 5 en 5. Y es 120, 110, así les he estado dando el dato, ¿no? Entonces, el ciclo máximo estaría alrededor de 120. 120 es un tiempo bastante largo, que significa ya un poco de desespero en la intersección. O sea, esperar, ahí son 2 minutos, ¿no ve? Pero claro, dentro de esos 2 minutos vas a entrar. Pero pues si son 5 minutos, que tardes 3, 4 minutos esperando querer entrar, y hay desespero. Por eso es que se restringe un poco el ciclo, aunque el método Webster, la fórmula, te dé 300, por ejemplo, 300 segundos, que es el ciclo óptimo. Entonces no adoptamos 300, se adopta 120. Digamos así, más o menos en la vida real se trabaja de esa manera. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, por el desespero. O sea, los conductores no pueden quedarse mucho tiempo esperando que le den el verde, ¿no? O sea, no puede estar demasiado tiempo. Entonces empiezan a querer desesperar y a querer entrarse a la intersección. Entonces, por eso hay esas limitantes del ciclo, ¿ya? Mínimo 30, máximo 120, es lo racional que se maneja. Después hay otra palabra, bueno, de estos que estamos viendo hasta ahora, el más importante es el ciclo, ¿ya? Después hay una que dice movimiento. Bueno, es maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso, que tienen el derecho de paso simultáneamente y forman una misma fila. O sea, ese es un movimiento de giro a la izquierda, movimientos directos, movimientos a la derecha. Esos son maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso. O sea, en un mismo acceso estas que tienen el derecho de paso simultáneamente y forman una misma fila, ¿ya? Después hay otra palabra que sí ya hemos estado viendo, pero que en semaforización tiene valor, intervalo. Intervalo es cualquiera de las diversas divisiones del ciclo, durante la cual no cambian las indicaciones de señal del semáforo.
Entonces el intervalo, cualquiera de las diversas divisiones del ciclo, durante la cual no cambian las indicaciones de señal del semáforo. Bueno, otro término que es muy importante es la fase. La fase. Parte del ciclo, dice, parte del ciclo, asignada a cualquier combinación de una o más movimientos que reciben simultáneamente el derecho de paso. No siempre un solo movimiento directo, digamos, es la que funciona. A veces estamos dando el verde en el semáforo al directo, o sea, al que pasa recto, al que gira a la derecha y al que gira a la izquierda. Entonces, por eso es que dice parte del ciclo, dice, asignada a cualquier combinación de uno o más movimientos. Por eso os digo, puede ser más movimientos, o sea, puede ser derecho, a la izquierda y a la de frente, ¿no? De frente, a la izquierda y a la derecha. O sea, esos son o más movimientos. Todo eso compone una fase que reciben simultáneamente el derecho de paso durante uno o más intervalos. Es la selección y ordenamiento de movimientos simultáneos. O sea, nosotros indicamos cuántas fases vamos a hacer en una intersección. O sea, es la selección. Estoy seleccionando, o sea, viendo cuántas voy a poner, cuántas fases. Y ordenamiento, o sea, estoy ordenando los movimientos simultáneos. Entonces, en función del ordenar los movimientos en la intersección es que definimos cuántas fases va a haber o vamos a tener, ¿no? En otras palabras, seguimos. Una fase puede significar un solo movimiento vehicular, un solo movimiento peatonal o una combinación de movimientos vehiculares y peatonales. Una fase comienza con la pérdida del derecho de paso de los movimientos que entran en conflicto con los que lo ganan. También eso es una fase. Un movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la indicación amarilla. Cuando aparece amarilla, empiezas a paralizar, ¿no? O sea, ya no puedes continuar. Un movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la indicación amarilla. A ver, para entender esto de las fases, a ver, vamos a ver, aquí está. Estos son los movimientos. O sea, aquí tengo un movimiento, les he dicho, derecho o directo, se llama así, que sería esta la flechita. Esta es un movimiento a la izquierda y este es un movimiento a la derecha. Entonces, este es un movimiento de esta avenida A. Aquí tienes otro movimiento. Aquí tienes otro movimiento de la calle B y otro movimiento. Bueno, esos son los movimientos que hemos dicho que pueden tener uno o varios movimientos al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, estarían 3 movimientos. O sea, el que va derecho, el que va a girar a este lado y el que va a girar a este otro lado. Esos son los movimientos. Y las fases, para entender más fácil, es esto. Aquí tengo una intersección y voy a poner 2 fases. O sea, o puedo llamar fase 1 y fase 2, o si no, fase A y fase B, ¿no? O sea, con letras o con números. Pero esta fase A consiste en que hay movimiento de este a oeste, por ejemplo, de este a oeste, movimiento, están circulando, está girando, está yendo recto y está girando. Y al mismo tiempo está yendo está girando a la derecha y a la izquierda. Entonces, a todo eso se llama la fase A, o sea, todos los movimientos que tenemos en una intersección. ¿Y qué pasa con los que vienen de norte a sur? Por ejemplo, este símbolo significa que están detenidos los vehículos, o sea, que están parados, detenidos. Entonces, no pueden estar pasando también, sino se estrellan todos. Ahora, hay situaciones medio especiales, por ejemplo, este punto. Este punto es un punto de conflicto, se llama, un punto de conflicto, porque está girando al mismo tiempo que está verde, ¿no? O sea, gira a la izquierda y está pasando recto. Entonces aquí tenemos un punto que se llama de conflicto. Hay que analizar si se justifica poder colocar así. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se analiza? Por ejemplo, si este movimiento
este movimiento de giro a la izquierda. Es pequeño por hora, porque para analizar los tiempos de los semáforos se analiza en base a los volúmenes horarios, ¿no ve? Volúmenes horarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este está girando 30 vehículos por hora, 30 vehículos por hora, entonces se puede aceptar este punto de conflicto, porque son 30 por hora, o sea que pasan de vez en cuando los vehículos. Entonces, este tiene más importancia, digamos, este movimiento que va derecho, pero se está aceptando que esté verde todo esta fase A, todo esto esté verde. ¿Por qué? Porque este movimiento a la izquierda es muy pequeño. Entonces, 30, por ejemplo, 80 por hora, 80 vehículos en una hora que vayan pasando así, es pequeño ese volumen. Pero si ya pasan aquí 300 vehículos, 200 vehículos por hora, ya empieza a ser significativo. O sea, hay que separar estos puntos de conflicto. No pueden seguir manteniéndose así, que estén avanzando en ese sentido y al mismo tiempo estén girando, ¿no? Entonces, debemos ir separando. Pero aquí estamos tratando de explicar de que, más que todo, cuántas fases tenemos en una intersección. Entonces, lo mínimo que tenemos es 2, ¿no? O sea, fase A, digamos en este caso, y fase B. ¿Qué ocurre con la fase B? En la fase B, los que estaban circulando en la fase A, que eran estos de este a oeste, digamos, ahora están parados. Aquí está, detenido. ¿Y cuáles fluyen? ¿O cuál están en verde? El del norte-sur. O sea, estos que estaban antes parados, ahora están circulando. Entonces, aquí hay 2 puntos de conflicto. Por ejemplo, este punto y este punto. 2 puntos de conflicto. Aquí también este punto de conflicto, este otro punto. O sea, que se van a encontrar, están verdes, les dan verde para que vaya girando y también a este le está dando verde. Entonces, es un punto de conflicto donde pueden haber choques aquí. Entonces, ¿cuándo se aprobaría estas circunstancias? Vuelvo a repetir, cuando los giros son muy bajos por hora. ¿Y cuánto es bajo? Generalmente menos de 100 vehículos por hora. Menos de 100 vehículos por hora podemos admitir que haya este punto de conflicto, ¿ya? Entonces, estamos queriendo aprender cuántas fases hay. Entonces, en esta intersección mínimo tiene que haber 2 fases. Ahora quiero aumentar más fases. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a evitar que giren a la izquierda, por ejemplo. Estos 2 que giran a la izquierda. Esos les vamos a dar otra fase. Entonces, si les doy otra fase, ya va a haber 3 fases. Y puede haber un cuarto. ¿Cuáles serían? Les vamos a hacer ya también. El del norte-sur, vamos a hacer girar a la izquierda y a la izquierda. Esto sería 4 fases, ¿ya? O sea, no solamente 2. El tercero es para estos giros y el cuarto para estos giros. Entonces, puedo hacer de 4 fases una intersección, si hay bastante volumen de tráfico. Puedo hacer de 2 cuando los giros son pequeños, o si no, de 4, ¿no? O sea, aquí tenemos de 2 fases. Entonces ya sabemos. La fase nosotros elegimos, ¿no? O sea, aquí si ustedes revisamos un poco de nuevo, fase. Parte del ciclo es asignada a cualquier combinación de 1 o más movimientos que reciben simultáneamente el derecho de paso durante 1 o más intervalos, ¿no? Entonces, estas fases, un movimiento pierde el derecho de paso en el momento de aparecer la indicación amarilla. O sea, cuando cambiamos a color amarillo, entonces cambia las fases, ¿no? O sea, cambiamos de fase, ¿ya? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cuántas fases vamos a hacer en una intersección? Mínimo 2. O sea, si vamos a fluir. Y después puedo ir aumentando que los giros 3 y 4 fases. Por ejemplo, la Blanco Galindo tiene 4 fases, ¿no? O sea, si se fijan, los que van derecho, o sea, de este a oeste, ¿no? La Blanco Galindo sería de este a oeste. O sea, a Cochabamba, Quillacollo y Quillacollo, Cochabamba. Es una fase. La segunda fase es la
del norte-sur ya también. Eso es segunda fase 2. La tercera son los giros que van saliendo hacia las avenidas, y la cuarta, las que entran a la Blanco Galindo, digamos, ¿no? O sea, entonces tenemos 4 fases, ¿ya? Esas fases nosotros elegimos o adoptamos en base al criterio, ¿no? O sea, no es que aquí dice asignada. Asignar es en base a lo que uno ve, cómo podemos hacer los tiempos de un semáforo. Entonces, parte del ciclo asignada, o sea, uno asigna, o sea, dice, bueno, voy a hacer de 2 fases, voy a hacer de 4 fases, etc. ¿Ya? Entonces ya sabemos ese concepto de fase. Secuencia de fases. Este es un término más, ya, ordenar, predeterminado en qué ocurren las fases del ciclo, o sea, secuencias. Cambiamos después el orden predeterminado en que ocurren las fases del ciclo, o sea, vamos cambiando secuencia, o sea, cómo vamos cambiando las fases. Eso es secuencia. Eso no es tan importante. Importante es fase, el movimiento, el movimiento indirectamente, el ciclo es muy importante, ¿no? La fase es importante. Reparto es otro término, porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una de las diversas fases. Eso es el reparto, porcentaje, es un porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una de las diversas fases. Este término, sí, intervalo verde, tiene importancia el intervalo de verde. Intervalo de derecho de paso durante el cual la indicación de señal es verde. O sea, el intervalo verde es cuando está el intervalo, es tiempo de derecho de paso, o sea, que puedes pasar la intersección, durante el cual la indicación de señal es verde, tiene que estar en verde. Tenemos otro término que es el intervalo de cambio. Ese intervalo de cambio es el tiempo de exposición de la indicación amarilla del semáforo que sigue al intervalo verde. O sea, cuando nosotros estamos con color amarillo, ese es el intervalo de cambio, ¿no? Tiempo de exposición, dice, o sea, que esté prendido, tiempo de exposición de la indicación amarilla del semáforo, que sigue después al intervalo verde, o sea, amarillo y después viene verde, ¿no ve? Es un aviso de precaución para pasar de una fase a la siguiente. O sea, vamos a pasar a la siguiente fase, por eso es que cambiamos de amarillo a verde y vamos a pasar a otra fase. Eso se llama intervalo de cambio, tiempo de exposición de la indicación amarilla. Bueno, así es que hay que un poquito ir aprendiendo. Es un tiempo de color amarillo, digamos, del semáforo, que es el intervalo de cambio. Existe otro, intervalo de despeje o todo rojo. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, digamos, yo decía, bueno, pero nunca he visto. Pero si uno se pone en una intersección, no todas las intersecciones tienen que en un instante, en un momento, las 2 fases, digamos, estén en rojo. Por eso dice intervalo de despeje, o sea, para despejar la intersección, para que no haya vehículos que estén cruzando, se pone un todo rojo. O sea, se llama intervalo de despeje o todo rojo. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo de exposición, o sea, es un tiempo que tenemos en la intersección de una indicación roja para todo el tránsito que se prepara a entrar a la intersección. O sea, no en todas las intersecciones hay todo rojo, por si acaso. Dependiendo de la situación es que se coloca todo rojo para despejar, por ejemplo, la intersección, darle más seguridad, ¿no? Porque a veces uno cree que cambia amarillo y directamente ya debemos estar. No, a veces por la cantidad de carriles que hay en una intersección es que conviene poner un intervalo de despeje o que se llama todo rojo. Todo rojo. Eso quiere decir que en un instante en esa intersección va a estar en los 2 accesos, por ejemplo, de una intersección, un acceso de una avenida y de una calle, en un momento va a estar rojo los 2.
O sea, rojo el de la intersección de la calle y rojo el de la avenida, digamos. O sea, una calle de una avenida. Entonces, ese tiempo todo rojo generalmente puede ser 1 o 2 segundos, ¿no? Para que esté todo rojo. El amarillo, que normalmente que se denomina intervalo de cambio, en general es 3 segundos. O sea, aceptamos para que haya un intervalo de cambio de 3 segundos. O sea, es la indicación amarilla del semáforo que sigue el intervalo verde. Es un aviso de precaución. Ese aviso de precaución de color amarillo puede ser 2 segundos, como normalmente se usa, es 3, para pasar de una fase a la siguiente. Entonces ya estamos queriendo aprender todo rojo, que es en una intersección que está en los accesos, todos los accesos. O sea, si tengo un acceso de una calle y tengo un acceso de una avenida, los dos en un instante están rojos. Eso es para despejar la intersección, ¿ya? ¿No? Entonces, porque dice aquí tiempo de exposición, o sea, es todo rojo, tiempo de exposición de una indicación roja para todo el tránsito. O sea, rojo está en todo lado. Pero no es largo, o sea, vuelvo a repetir, ese todo rojo es 2 segundos o 1 segundo, depende de la intersección, de cómo son las características geométricas de esa intersección, ¿ya? Es utilizado en la fase que recibe el derecho de paso después del amarillo, de la fase que lo pierde. O sea, que dice que después del color amarillo, del intervalo de cambio amarillo, viene el todo rojo. O sea, es lo que dice. Es utilizado en la fase que recibe el derecho de paso después del amarillo de la fase que lo pierde, con el fin de dar un tiempo adicional. O sea, si en una fase fase es un movimiento, no ve, de todo, de una intersección. Si yo quiero poner todo rojo, del amarillo voy a pasar a la siguiente fase y ahí voy a poner todo rojo. Es lo que está diciendo aquí. Vuelvo a repetir. Es utilizado en la fase que recibe el derecho de paso después del amarillo, de la fase que lo pierde, con el fin de dar un tiempo adicional que permita a los vehículos que pierden el derecho de paso despejar la intersección antes de que los vehículos que lo ganan reciban el verde. O sea, en todo lado aparece rojo. Eso es todo rojo, se llama, ¿ya? Intervalo de cambio de fase. Ese es otro término que es bastante utilizado y que debemos aprender. Intervalo de cambio de fase. Es el intervalo, o sea, es un tiempo que puede consistir de solamente un intervalo de cambio amarillo o que puede incluir un intervalo adicional de despeje todo rojo. O sea, el intervalo de cambio de fase es un tiempo que puede, dice, consistir solamente del intervalo de cambio amarillo, o sea, del amarillo y nada más. Ese se llama intervalo de cambio de fase. Pero, o que puede incluir, dice, para denominar intervalo de cambio de fase, puede incluir, fuera del tiempo amarillo, el todo rojo. O sea, dice, o que puede incluir un intervalo, un tiempo adicional de despeje todo rojo. También se conoce como entreverde o intermedio. Estas palabras no usamos en nuestro medio, más usamos el intervalo de cambio de fase, ¿ya? Y también se conoce como entreverde, dice, o intervalo, o intermedio. No usamos estas dos palabras, usamos intervalo de cambio de fase, ¿ya? Bueno, a ver. Aquí hemos dicho los movimientos y las fases. Aquí tenemos una intersección con 2 fases, ¿no? Esto es lo que vamos a ir comentando un poco. A ver, aquí podemos ir viendo. A ver, esta es la fase A. ¿Cuáles están funcionando? La avenida. Esta es la misma intersección. Está dando los movimientos y aquí es la avenida. Entonces, es la avenida y esta es la calle B. Calle B son esta y esta es la calle B. Entonces, aquí han explicado qué son los movimientos. O sea, puede haber 1 o 3 movimientos.
Entonces, en cada uno de estos hay 3 movimientos. Ahora, ¿cómo significaría representación gráfica o diagrama de las fases? Entonces, tenemos esta fase A, la fase A, que es la avenida A. Digamos, aquí está circulando en la avenida A. Esta de aquí es avenida A. Aquí está avenida A. O sea, esto está fluyendo. Entonces, si va a funcionar la avenida A en esta fase A, que sería verde. El verde, el símbolo es G mayúscula. Este es el tiempo de verde efectivo, real, G mayúscula. Después del verde, esta es la fase que está circulando. La fase A, que es la avenida A, está fluyendo esto. Y esta es la fase B, que está circulando, ¿cuál? La calle. Esta es la calle, aquí está calle B. Aquí está la calle, esta es la calle B. Esto ya también está en verde. Entonces, cuando hacemos este diagrama, aquí dice fase y diagrama fases y diagrama de fases en una intersección con semáforo. Entonces, aquí esto se llama diagrama de fases. Siempre en un análisis de tiempos de semaforización se coloca el diagrama de fases. Entonces, aquí tenemos 2 fases. Primero está considerando a la avenida que está con verde, entonces aquí verde. Este verde es G mayúscula, vuelvo a repetir, es el tiempo de verde real, así se denomina, G. Después del de verde, digamos, termina el tiempo de verde, ¿qué viene? El amarillo, eso es lo que hemos dicho, el amarillo viene después. Y después, para poder pasar a la siguiente fase, así dice la teoría que hemos leído ahorita, dice para pasar a la otra fase, porque esta es la otra fase, son 2 fases. Esta es la fase A cuando está circulando, esta es la fase A, están fluyendo. Y en la fase B están de norte a sur. Entonces, ¿cuál es de norte a sur? La calle, ¿no ves? Aquí está la calle B, es de norte a sur. Entonces, esta es la calle B. Después del amarillo, ¿qué vendría? Viene el todo rojo, estito. Aquí está, todo rojo, este tiempito que está aumentando. Y por eso les he dicho que después del amarillo pasamos a la otra fase, y por eso se viene a la fase de la calle B, y este es todo rojo. Entonces marcamos cuánto tiempo va a ser el todo rojo, que eso pueden ser 2 segundos aquí. Y luego se da vía libre a la fase B, o sea, la de las calles, de la calle B. Esto ya también va a estar fluyendo, como esto que está indicando. Entonces, si está fluyendo, ¿qué va a ocurrir? Tienes en la fase de la calle B o la fase B, tienes el tiempo de verde. Aquí calculado no solamente es un diagrama de fases, entonces tienes un tiempo de verde efectivo, G mayúscula. Y luego de terminar el tiempo de verde, que estamos habilitando la calle B, o sea, estos están circulando, ¿qué viene? Viene amarillo. Y ahí termina. Entonces, todo esto es la longitud del ciclo. Todo, desde que empezó el verde hasta terminar aquí el rojo y empieza de nuevo el verde. Entonces, esa es la longitud del ciclo. La longitud del ciclo. Pero ¿cómo se hace este diagrama? Vuelvo a repetir. Empezamos, primero hacemos para esta calle. Esta es la fase A. Entonces, aquí ponemos avenida A. Están fluyendo estos, de este a oeste, digamos, que sea esta la dirección, este a oeste. Entonces, están circulando. Eso que está circulando va a ser verde, pues, o sea, no puede estar en rojo, está circulando, entonces, aquí tengo una intersección que está con semáforo, entonces, ese va a ser el verde. Después, cuando quiero cambiar a la siguiente fase, a esta fase B, voy a cambiar, ¿qué se dice en la teoría? Para cambiar a otra fase, tomo el amarillo, o sea, en la misma fase de la avenida está el amarillo. ¿Cuánto tiempo? 3 segundos puede ser. Aquí no está dando con tiempo. Entonces, 3 segundos, digamos, que termina. Y después de aquí pasas a la fase B o la calle B. O sea, esto, fase B o calle B. Entonces, tenemos las 2 fases. Aquí están dibujados
las fases y los diagramas de fases. Entonces, cuando terminas el todo rojo, fíjense, en la fase A y en la fase B están los dos rojos, o sea, no están entrando a la intersección ningún vehículo. Para despejar, hemos dicho, se utiliza el término de este intervalo de todo rojo. Todo rojo, está rojo aquí y rojo aquí. O sea, para esta fase y para esta otra fase están los dos en rojo. Después de terminar el todo rojo, aquí para la segunda fase, viene, ¿qué cosa? El verde. O sea, así es los diagramas, ¿no? De fases. O sea, el orden, por ejemplo, ¿cómo empezamos? Con verde. Después viene el amarillo. Después todo rojo, si es que tenemos todo rojo. Y desde vamos a empezar con el verde. Entonces vamos a calcular qué tiempo de verde efectivo requieres. Y después viene el amarillo. Y ahí termina, digamos. Entonces tienes desde que empezó el verde hasta que termina el rojo, y aquí va a ser de nuevo de verde, ¿no ve? Eso se llama longitud del ciclo. O sea, esto es la longitud del ciclo, que es igual para la fase B, o sea, va a tener la misma longitud del ciclo. Solamente que vamos a anotar en este diagrama de fases, donde está rojo, en el otro va a estar verde, pues. No puede estar los dos verdes, se van a chocar, ¿no? Entonces, si este está verde, después amarillo y todo rojo, entonces aquí lo rellenamos de una vez con rojo, ¿no? Si la fase A estaba con verde, la fase B va a estar con rojo, no puede estar con el mismo color verde. Por eso es que cuando se dibuja estos diagramas, empiezas verde, primero siempre el verde, después viene el amarillo, y de ahí se pasa a la siguiente fase, todo rojo. Puedes tener todo rojo o tal vez no tiene todo rojo, entonces directamente el verde, y después de tener el tiempo de verde de la fase B, voy a cambiar ¿a qué? Al amarillo. Y de ahí termina el diagrama de fase. Este tiene dos fases, ¿no ve? Aquí están dos fases. ¿Ya? ¿Entendido? Bueno, a ver, para no complicarnos vamos a ir un poquito más, podemos explicar un poco. Aquí, el intervalo de cambio de fase. Si revisamos, aquí dice intervalo de cambio de fase. Intervalo que puede consistir de solamente un intervalo de cambio amarillo o que puede incluir un intervalo adicional de despeje todo rojo. Entonces, aquí vamos a esa definición para ver cómo es el intervalo de cambio de fase. La función principal del intervalo de cambio de fase, así se denomina intervalo de cambio de fase, es la de alertar a los usuarios de un cambio en la asignación del derecho al uso de la intersección. Para calcular el intervalo de cambio de fase, que considere el tiempo de percepción, reacción del conductor, los requerimientos de la desaceleración y el tiempo necesario de despeje de la intersección. De acuerdo con la figura 13,6, por ejemplo, aquí tenemos un vehículo donde aparece el amarillo, entonces distancias recorridas en el intervalo de amarillo y queda aquí. Este es el ancho, W minúscula, que es el ancho del cruce peatonal. Este anchito del cruce peatonal, ¿desde dónde empieza? Desde la señal de pare. Aquí hay una señal de pare en el pavimento y aquí está la cebra peatonal. Entonces, W minúscula, ancho del cruce peatonal. Después aquí tenemos desde este borde del bordillo al otro bordillo, W mayúscula. Ese W mayúscula es el ancho de la intersección a cruzar en metros. Este es el ancho de la intersección en metros, W. ¿Qué más? L, la longitud del vehículo. Esta longitud del vehículo dice que la vamos a denominar como símbolo L mayúsculo. Longitud del ciclo. Valor típico, dice, para tomar en cuenta, 6,10 metros. O sea, los vehículos estamos considerando, generalmente tienen alrededor de 4,5, 5 metros, pero
por su separación que hay entre vehículo y vehículo, es que tomamos una longitud de 6,10 metros en promedio, valor típico, dice, valor que adoptamos. Salvo que en esta intersección que estamos analizando del intervalo de cambio de fase, tengamos puro tráiler. Si aquí tengo puro tráiler y no hay autitos, entonces el tráiler puede medir 16 metros, entonces el mejor dicho, el L, la longitud del vehículo va a ser de 16 metros. Pero estamos considerando una vía urbana donde la longitud del vehículo está adoptándose un valor de 6,10 metros. ¿Ya? Bueno, ese intervalo de cambio de fase, hemos dicho que es el amarillo más todo rojo. Para encontrar el amarillo nos da esta ecuación, escrito T más B sobre 2A. Este es para determinar el amarillo. Y para encontrar el todo rojo, es esta parte, este otro corchete o paréntesis, este sector es todo rojo. La suma de los dos, amarillo más todo rojo, nos da el intervalo de cambio de fase, que su simbología en nuestro libro y en la mayoría de los análisis de diagramas de tiempos de semáforo es Y minúscula. Y minúscula, aquí está, Y minúscula, intervalo de cambio de fase. ¿Y cuál es el intervalo de cambio de fase? El amarillo, que es esto, más el todo rojo. Aquí está, amarillo más todo rojo. Todo este tiempo de intervalo de cambio de fase no va a ser en horas, no va a ser en minutos, va a ser en segundos. ¿No? Manejamos segundos, o sea, los tiempos en semaforización. ¿Ya? Ahora aquí dice T. Ese valor de T es un tiempo de percepción-reacción del conductor. O sea, cuánto tiempo me quedo al cambiar a verde, digamos, en una intersección, cuánto tiempo voy del amarillo al verde, cuánto tiempo tardo en reaccionar y de percibir. O sea, apenas ves el que cambia amarillo hacia verde, el tiempo es usualmente un segundo. O sea, no... Ahora, que te quedes ahí porque estás soñando 3 segundos, 5 segundos, es otra cosa. Pero cuando estás haciendo un cálculo de diagrama de fases o fases del semáforo o ciclos del semáforo, que podemos decir así, decimos que el tiempo de percepción y reacción del conductor en una intersección con semáforo es un segundo. O sea, ves, cambia amarillo a verde, un segundo. Y listo, arrancas, ¿no? Aquí tienes un B dentilabial o B de Bach. Este B dentilabial es la velocidad de aproximación de los vehículos. Está en metros segundo, o sea, no está la velocidad que normalmente manejamos en kilómetros por hora, sino lo transformamos a metros segundos. ¿Por qué? Para poder después determinar que este está en segundos, ¿no? O sea, de acuerdo a los tiempos, este tiempo es un segundo, esta velocidad va a estar en metros segundo, entonces este 2 y A, ¿qué es A? La tasa de desaceleración. Esta tasa de desaceleración, para ir frenando, el valor usual es 3,05 metros segundo cuadrado. Es una tasa de desaceleración, 3,05 metros por segundo cuadrado. B es la velocidad, hemos dicho, de aproximación de los vehículos a esa intersección, es en metros segundo, vamos a colocar. O sea, normalmente esa es la velocidad en metros segundo para poder utilizar esta ecuación. Lo transformamos de kilómetros por hora a metros segundo. ¿Ya? Todos estos ya hemos explicado. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. ¿Qué es esta fórmula? Este Y minúscula, intervalo de cambio de fase se llama. Si revisamos por si acaso, a ver, para que vean cómo el intervalo de cambio de fase, aquí está. Intervalo de cambio de fase, la definición. Intervalo es un tiempo que puede consistir de solamente un intervalo de cambio amarillo o que puede incluir un intervalo adicional de despeje todo rojo.
que es el caso que estamos queriendo utilizar. O sea, estamos usando el amarillo más el todo rojo. O sea, que puede incluir, dice, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo para poder entender cuál es el concepto del intervalo de cambio de fase, lo primero que se está queriendo enseñar. Entonces el intervalo de cambio de fase es el amarillo más todo rojo. El amarillo comprende todo este paréntesis. Este es el amarillo, para encontrar el tiempo de amarillo. Y todo este otro paréntesis es para encontrar todo rojo, ¿ya? Entonces ya tenemos la fórmula para intervalo de cambio de fase. Y bueno, pues vamos a utilizar un ejemplo aquí, el ejemplo que tiene. Dice, la velocidad de aproximación de los vehículos a uno de los accesos de una intersección es de 60 km por hora. Si la longitud promedio de los vehículos es de 6,10 metros, el ancho del cruce peatonal es de 3 metros, el ancho del cruce es de 3 metros, y el ancho de la intersección es de 21 metros, determinar la longitud del intervalo de cambio de fase. O sea, queremos saber Y, cuánto es ese intervalo de cambio de fase. Los valores dados de la longitud L de los vehículos, del ancho del cruce peatonal, W, minúscula, y del ancho W de la intersección son la longitud que estamos adoptando, o valores que nos dan, porque se nos pueden dar o adoptamos, es la longitud de los vehículos. O sea, si vamos al lugar, vemos son en promedio 6,10, que es lo que dice que usualmente en vías urbanas se usa este valor, 6,10. Este es el ancho del cruce peatonal, o sea, ese tiene 3 metros, dice, el W minúscula. Y el W mayúscula es el ancho de la intersección, 21 metros. Entonces, en base a esta información y valores supuestos, hemos dicho que el tiempo de percepción y de acción ante un semáforo, que es T, este T, dice, se usa 1 segundo. O sea, el tiempo de percibir y de accionar para cambiar, arrancar tu vehículo, cambia del amarillo al verde. ¿Cuánto tardas? 1 segundo. No tardas 5 segundos. O sea, tardaría 5 si estás sin poder, no has visto el semáforo y estás pensando en otras cosas, entonces pues tardar 5 segundos, 8 segundos, así. Pero normalmente aquí te está diciendo que el tiempo de percibir y reaccionar es 1 segundo, ¿ya? El otro valor supuesto es la tasa de desaceleración, que dice aquí que generalmente el valor de A, tasa de desaceleración, tomamos 3,05 metros segundo cuadrado. Entonces, aquí 3,05 metros segundo cuadrado. Estos son los valores supuestos. Bueno, para poder entender cuál es el intervalo de cambio de fase, hemos dicho que el intervalo de cambio de fase es esta fórmula, ¿no? Vamos a encontrar cuánto es amarillo y cuánto es el todo rojo. Entonces, para eso, la velocidad. Nos dice que en ese acceso la velocidad de aproximación de la intersección, del acceso a esa intersección es de 60 kilómetros por hora. Entonces, como es 60 kilómetros por hora, vamos a transformar a metros segundos. Y es lo que hace 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, el kilómetro con el kilómetro se nos va y ya queda metros. Y después las horas. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 3.600 segundos. Entonces, la hora se va con esta hora, porque está en el denominador, está en el numerador, entonces se va. Y queda segundos. Entonces, metro segundo es la velocidad, ¿no? Que queda metro segundo. Entonces, 60 por 1000 entre 3.600 es 16,67 metros segundo. O sea, lo estoy cambiando la velocidad de aproximación de los vehículos a una velocidad en metros segundo. Entonces, 16,67 metros segundos. Listo. De acuerdo con la ecuación, el intervalo de cambio de fase es Y minúsculo. El intervalo de cambio de fase es Y minúsculo. ¿Qué nos han dicho? Que para encontrar el tiempo de amarillo va a ser esto. T, ¿cuánto vale? Del tiempo de percepción y reacción ante un semáforo, 1 segundo. No vale 2,5, que es la distancia de tiempo de percepción y reacción ante
una situación de frenado. Eso es otra cosa. 2,5 segundos hemos dicho que es en promedio, ¿no ve? Pero ese es el tiempo de percepción y reacción ante un semáforo. Cuando tú llegues a un semáforo, va a cambiar de amarillo a verde. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte a esperar que ahora cambie a verde? Segundos, generalmente cambia a verde y arranca. A veces, incluso en nuestro medio, ni siquiera un segundo. Antes de que cambie a verde, ya estamos arrancando, que también es peligroso, no me puede ocasionar accidentes. Pero bueno, aquí estamos tomando el tiempo de percepción y reacción, un segundo. Más la velocidad, pero la velocidad he dicho que no hay que poner en kilómetros por hora, hay que poner en metros segundos, entonces 16,67. Dividido entre 2 por la desaceleración. La desaceleración estamos manejando 3,05. Entonces, usualmente ese valor que estamos suponiendo. Entonces, de estos corchetes o paréntesis, digamos, ¿cuánto da? 3,7. Y adoptamos redondo. No, los segundos no se hacen con 3,2, 3,6, sino redondeados a 4 segundos. Entonces, el amarillo va a ser de 4 segundos. Amarillo aquí dice 4 segundos. Y vamos a ver cuánto es el todo rojo. Entonces, el todo rojo es esta ecuación. W, que es el ancho del paso peatonal, 3 metros, más W mayúscula, que es el ancho de la intersección, 21 metros. Nos han dado ese dato. Más L. L en esta ecuación representa la longitud del vehículo. Entonces, hemos dicho que vamos a adoptar, como es una vía urbana, no hay puro camiones, entonces como vehículos livianos, 6,10. Dividido entre la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad de aproximación? 16,67. Haciendo todo este paréntesis, ¿cuánto nos sale? 1,8. Que redondeando va a ser 2 segundos. Entonces, ¿cuánto vale el intervalo de cambio de fase? El intervalo de cambio de fase vale 6 segundos, 4 más 2. O sea, 4 es de amarillo más todo rojo 2. Entonces, aquí dice Y va a ser amarillo más todo rojo. Entonces, 4 más 2 segundos. No trabajamos con décimas de segundo, ¿ya? Manejamos con segundos. Entonces, ahí están los 6 segundos. ¿Ya? ¿Listo? Para terminar hoy la clase, para que no se me aburra. Longitud del ciclo. La longitud del ciclo, como encontramos en esta distribución de tiempos en un semáforo. Hemos dicho que hay 2 métodos para determinar la longitud del ciclo o ciclo, que son, el uno es del manual de capacidades y el otro es de Webster. El más utilizado es el de Webster. Este es el famoso científico y les decía que hasta la fecha no se ha cambiado esta ecuacióncita. Ciclo óptimo, C sub O, es óptimo, es igual a 1,5 por L más 5, un número, dividido entre 1 más la sumatoria de los Y's sub I desde igual a 1 hasta phi. ¿Qué es phi? Número de fases. O sea, si tengo 2 fases, aquí 1 y hasta 2. Lo más importante de esto para entender es este Y mayúscula. No es el Y minúscula, que es el intervalo de cambio de fase. Este es el intervalo de cambio de fase. En cambio, este Y mayúscula, ¿qué es? Es esto. Esto representa que poco a poco vamos a ubicarnos. Máximo valor, tenemos que encontrar un máximo valor de la relación, o sea, quiere decir de la división entre el flujo actual y el flujo de saturación. O sea, es una dividir entre 2 flujos. Flujos es en vehículos livianos, ¿no? Flujos hemos dicho, y son menores a 1 hora. Entonces, flujo actual y flujo de saturación.
O sea, bueno, en este caso vamos a usar para 1 hora, por flujo actual al flujo de saturación, pero en vehículos livianos. Entonces, para el acceso o movimiento carril crítico de la fase I, o sea, para cada uno de las fases vamos a tener un Y mayúsculo. Entonces, por eso es que desde el I igual 1 hasta el número de fases. Si son 2 fases, entonces vamos a tener Y sub 1 más Y sub 2, 2 fases. Entonces, la suma de esos dos hacemos que sea negativo más 1 y hacemos esta operación. Vamos a tener, ¿qué cosa? El ciclo óptimo. ¿Qué método estoy usando? El de Webster, ¿no? Entonces, repito, para el valor más importante de lo que tenemos es, de esta ecuación de Webster, es este Y, este Y mayúscula. Que vamos a ir viendo con un ejemplo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, posiblemente no me entiendan mucho, porque dice, es el máximo valor, o sea, es el mayor valor. ¿De qué cosa voy a encontrar el mayor valor? De una relación entre el flujo actual y dividimos entre el flujo de saturación para el acceso o movimiento o carril crítico de la fase I. O sea, yo tengo aquí 2 fases, entonces tengo Y1 más Y2, 2 fases. Pero estos valores de Y mayúscula tenemos que encontrar y es el máximo valor, o sea, el mayor valor. Vamos a ir viendo eso poco a poco con ejercicio. ¿Cuál es el máximo valor? ¿De qué? De la división entre el flujo actual, cuánto tenemos el flujo actual, dividido entre el flujo de saturación. Este flujo actual va a ser para un movimiento directo, digamos, sobre el flujo de saturación. Puede ser el flujo actual de 3 casos, o sea, 3 movimientos. O sea, ¿cuál es el mayor? Ese es el flujo actual sobre el flujo de saturación. El máximo valor. Esto con calma, ¿ya? Pero por el momento, si me entienden qué es Y mayúscula, estamos bien. Es el valor máximo de la relación de una división entre el flujo actual y el flujo de saturación para cada movimiento o carril crítico de la fase I, ¿no? Entonces, ¿cuántas fases tengo aquí? Por ejemplo, desde la primera I1 hasta Phi. Phi es número de fases. Si hay 4, entonces 4 aquí. Y1 mayúscula más Y2 más Y3 más Y4. 4 fases. Para cada una de las fases vamos a ir calculando. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Bueno, mañana vamos a continuar con esto de las definiciones de los conceptos de los tiempos de verde o tiempos de ciclo de un semáforo, ¿ya? Entonces, vamos a concluir aquí. 23 personas. Se me han ido 2, parece. Bueno, pero no importa, no hay problema. Espero que hayan entendido un poco, o sea, y lean el libro. Entonces, mañana, por ejemplo, si ustedes leen un poquito más, vamos a estar mejor, porque ya van a entender más y con los repasamos, con lo que hablamos, se van a ubicar mejor. ¿Ya? Entonces, hasta mañana. Que descansen. Chao. Hasta mañana, Inge. Fabiola, que descansen.